Pero cada vez que lo intentaste y fracasaste, tú supiste la forma en la que no lo tenía que hacer. No te diste cuenta, pero tú sigues creciendo. La montaña no va a crecer más, el diablo no va a ser más sabio. Tú sigues creciendo en conocimiento. Satanás no va a crecer más de lo que llegó, pero tú estás siendo formado a la altura de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te digo que tú vas a crecer más que la misma montaña, y que cada fracaso que has tenido en tu vida crea la experiencia, aleluya, de cómo no volver a hacerlo. Alguien tiene que alabar a Dios. Ya está documentado en tu corazón cómo no volver a fracasar. No entendí. Fracasaste tanto que ya está documentado en tu chip, que si pone el pie aquí te va a caer, entonces lo pone por aquí, te caíste, lo va a poner en todos lados, pero no va a volver a repetir, porque a pesar de fracasar ya tiene la experiencia de no volver a hacer lo mismo que ha hecho. Hay cambio para esta casa, hay cambio para tu casa, hay cambio para tu familia. Jesucristo te va a hacer triunfar. Quiero compartir con ustedes la historia de Mateo capítulo 14. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús caminó sobre el agua y que vino para ayudar a los discípulos? Suave, por favor, algo suave, sublime. Vino a ayudar a los discípulos para librarlo y hacerlo pasar la tormenta. Dile a alguien: Dios me va a ayudar a pasar la tormenta. Hay tormenta más fuerte que tú, pero no más fuerte que tu Dios. Entonces eso ocurre, y Jesús llega a la cuarta vigilia de la noche, caminando sobre el agua, y ellos miran a Jesús y lo confunden con un fantasma, y entran en miedo, pánico, terror. Y él le dice: no teman, yo soy. Y cuando él dice eso, el verso 28 que vamos a leer, entonces Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y yendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Pueden sentarse. Denle el aplauso al Señor Todopoderoso. Es una historia de una intervención sobrenatural que hace el Señor Jesús para salvar a los discípulos. Pero si nos vamos a los textos anteriores a esto, Jesús viene haciendo milagros tremendos. El milagro antes de del caminar sobre el agua, fue la multiplicación de los panes y los peces. Y hablaré un poco tal vez en el segundo servicio. Muy interesante que los panes nunca se multiplicaron en las manos de Jesús, se multiplicaron en las manos de los apóstoles. Pero bueno, el segundo culto, cuando él hace este milagro tan sobresaliente, él le dice a los discípulos, enseguida hizo que sus discípulos fueran a la otra ribera, que fueran a una región llamada Genezaret, y le dijo, ustedes vayan adelante, yo los alcanzo. Y ellos entran, los 12 discípulos entran en la barca y comienzan a remar para ir a donde Jesús lo envió. Pero como todos sabemos, en el camino se desata una tormenta. Los vientos comenzaron a ser contrarios y ellos comienzan a tener problemas para poder cumplir la voluntad de Jesús. Comienzan a enfrentar obstáculos, y el obstáculo era
la tormenta. Así que ellos tratan de hacer lo que Jesús le mandó a hacer, pero ahora están luchando para poderlo lograr. No solo están remando, sino que están enfrentando una tormenta que puede llevarlo a peligrar su vida. Su vida está peligrando. Y en esa lucha llega casi las 4 de la mañana. La tormenta sigue, ellos siguen remando y Jesús está orando en el monte. Y de pronto Jesús los ve que con dificultad están remando y comienza a caminar sobre el agua, por encima del agua, contra la misma tormenta. Y el viento que está deteniendo a los discípulos no puede detener a Jesús. La tormenta que está atemorizando y produciendo miedo en los discípulos no produce miedo en Jesús. Él va marchando por encima del agua. En el libro de Job dice: tú eres el que marcha en la tormenta. Jesús aparece como el verbo, Dios mismo en carne, y comienza a caminar para llegar hasta donde están los discípulos. Si algo puede reconocer de esta historia, es que Jesús nunca te deja solo cuando Él fue el que te envió. Puedes ver varias enseñanzas maravillosas. Varias enseñanzas. Número 1, no todo el tiempo cuando camina hacia la voluntad de Dios las cosas van a salir bien. Habrán obstáculos, habrán oposición, habrán desafíos, habrán cosas contrarias que el enemigo podrá levantar o quiere levantar para que tú no avances hacia donde Dios te envió, hacia ese propósito, hacia ese cumplimiento, hacia ese desarrollo del talento, del don que Dios te ha dado. Debe de ver en esta historia que no todo al que Dios envía le va a ir bien. Habrá dificultades, pero también debe de reconocer en esta historia que a pesar de enfrentar las dificultades, ellos tenían persistencia, continuaron remando y continuaron en la dirección que Dios le había dado. A pesar de que aparentemente no avanzaban, pero se mantenían haciendo aquello para lo cual fueron enviados. Y es algo importante que debe de haber en tu corazón: mantenerte haciendo lo que Dios te dijo que hiciera, aunque haya obstáculos que te quieran detener, atrasar, desanimar. Las tormentas van a venir, pero tienes que continuar haciendo lo que Dios te mandó a hacer, aunque a veces te levantes sin fuerza, aunque a veces te levantes sin ánimo, aunque a veces las puertas no se abrieron, aunque a veces no te tomaron la llamada que tú esperabas, aunque a veces el amigo que creía que te iba a ayudar se olvidó de ti, te echaron a un lado, pero tú debes de centrarte y enfocarte en que Dios habló contigo y puso en tu corazón un propósito, un sueño, y tu destino está en Genezaret. Tu destino no está en el medio del mar, tu destino no es la tormenta. Tú vas a atravesar la tormenta porque tú vas a llegar a Genezaret. Y cuando tú terminas de leer la historia, en Genezaret hubo poder de Dios tangible. En Genezaret hubo una manifestación divina, una intervención sobrenatural. La ciudad fue estremecida por el poder del Espíritu Santo en Cristo. Genezaret es el lugar de la manifestación, es el lugar del cumplimiento, es el lugar de la intervención divina, es el lugar donde vas a ver a Dios extender las manos, cumplir los sueños, manifestar el propósito. Tu destino no es la tormenta. La tormenta es un proceso. Oh, tú tienes que atravesar cualquier proceso y llegar al destino que Dios ha trazado para ti. Dile a alguien: no te detenga en la tormenta. Si te detienes en la tormenta te va a atormentar. Sigo, paro. En medio de esa crisis, en medio de esa dificultad,
de esa incertidumbre. Todos pasamos incertidumbre. Comenzaron a entrar en miedo. Todos en un momento tendremos miedo. Pero en medio de esa oscura noche aparece Jesús, el hacedor de los milagros, el que le da origen al viento y al mar. Aparece. Y aparece en respuesta a su propósito. No aparece en respuesta a la tormenta. Aparece en respuesta a su propia voluntad. Él dijo: ok, ya ustedes hicieron mucho, navegaron, persistieron, pero lo voy a empujar. Le voy a hacer el camino que no tienen. Voy a abrir el camino que el diablo quiere cerrar. Alguien tiene que alabar a Dios. Si algo debe de estar seguro, es que Jesús te está observando. La Biblia dice: y viendo que remaban con dificultad. Si hay algo que debe de tener claro, es que Dios no está ajeno a tu problema. Dios conoce tus batallas. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tus dudas. Dios conoce la resistencia que hay contra tu bendición. Pero Dios dice: yo abriré camino en el desierto, te daré río en la soledad. Es importante entender esto. Es importante tenerlo claro, de que Dios no nos ha dejado solo. Todos vivimos una noche oscura, donde no hay luz, donde no hay revelación, donde no hay camino, donde no sabemos qué hacer, donde la puerta está cerrada y todo lo que miramos es oscuridad. No hay dirección. Y creemos que porque estamos oscuros, los ojos de Dios no nos están viendo. La Biblia dice: el ojo de Jehová contempla toda la tierra, y los ojos de Dios están sobre los justos. En medio de esa oscuridad fue maravilloso ver el interés de Jesús por ayudar a los discípulos. Él aparece caminando sobre el agua. Ellos los miran, se espantan y dicen: ¿qué es esto? Es un fantasma. Y Jesús le dice: no, yo soy. Yo soy. La oscuridad no puede opacar mi luz. Yo soy. La tormenta no me puede atrasar. Yo soy. La ley de la gravedad no me impide caminar. Yo soy. Dios todo lo puede. Y entonces conocemos la historia. Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él le dijo: ven. Y Pedro tiene la increíble fe, la osadía de salir conociendo la ley de la gravedad, siendo un pescador entrenado, sabiendo que es imposible caminar en el agua, sabiendo que no hay posibilidad de caminar lo que él cree que puede caminar. Y es ahí donde hay que resaltar la osadía de Pedro, porque él le está pidiendo a Dios que lo haga hacer algo que él sabe que no se puede en lo natural. Pedro tenía que ser el pastor. Y él le dice: si eres tú, haz que yo camino, porque aunque él tiene el conocimiento de la ley de la gravedad, de la imposibilidad de que un cuerpo pueda flotar sobre el agua, él no es tonto, él sabe que es imposible, pero al mismo tiempo tiene otro conocimiento que le dice que para Dios sí es posible.
Él sabe que como hombre para Él es imposible, pero si es el Cristo que hizo que su barca se llenara de peces en 3 minutos, Él dice, para ese todo es posible. Vas a tener que enfrentar estos dos conocimientos. El conocimiento donde sabe que es imposible las cosas para ti, pero el conocimiento donde sabes que para Dios sí es posible. Y debe de saber que hay cosas que para ti y para mí son imposibles, pero para Dios todo es posible. Alguien diga aleluya. Y Pedro sale y comienza a caminar. Pero al ver el fuerte viento, la tormenta, se desenfoca y se centra en la imposibilidad en vez de la posibilidad. Y esto es muy importante que lo entienda. Tus ojos determinan lo que sientes. Tus ojos dan dirección. Él se hunde a pesar de estar caminando, pero grita y dice, Jesús, sálvame que perezco. Y Jesús extiende la mano, y lo primero que le corrige es lo que lo hizo hundir. Porque dudaste. Si ya tú estabas caminando en lo sobrenatural, si comenzaste a depender de mí, si me creía a mí más que la noticia de los abogados, ¿por qué estás ahora dudando? Si sabes que yo siempre he hablado y he cumplido, ¿qué pasa que ahora está dudando? Así que Él le corrige el origen del problema, lo levanta, y yo pienso que los dos se fueron caminando. Pedro volvió a caminar sobre el agua. Entraron a la barca y entonces el viento cesó y la tormenta se fue. Pareciera como que Jesús quería desarrollar a alguien, enseñar a alguien, mostrarle a alguien que lo próximo que iba a vivir en su vida, si no era por fe, se iba a hundir. Caminar sobre el agua no era tan impactante como levantar la primera iglesia que iba a impactar al mundo. Jesús le quería enseñar a Pedro que iba a enfrentar luchas y batallas, pero que lo único que lo podía hundir es si perdía su fe. Que no importara quién lo azotara, quién lo golpeara, quién lo maltratara, no importa que el diablo y el infierno se levantara, nada lo iba a hundir si mantenía su fe y su confianza sobre Jesús. Alguien diga aleluya, se está aquí hoy. A su nombre. Y en esta historia, cuando miramos esto, el que Pedro se hundiera, catalogamos a Pedro como que tuvo un fracaso, o que fue el único que fracasó. Y pareciera que fue un fracaso, pero en este fracaso el apóstol aprendió cosas maravillosas. Aprendió a arriesgarse, a salir de la barca. Si él se hubiera quedado en la barca, él no se hubiese hundido, pero tampoco hubiese comprobado lo que es caminar por fe. Pedro es el tipo de persona que está dispuesto a arriesgarse por triunfar. El problema de esta gente, de estas iglesias, de estos cristianos, es que quieren avanzar sin sacrificar nada. Tienen miedo al fracaso. Y para mí el miedo al fracaso es el fracaso del fracaso. Pensamos en Pedro que se hundió, pero pensemos en los 11 que no se hundieron. No se hundieron, no bebieron agua, no tuvieron temor. Jesús no tuvo que salvarlo,
pero nunca sintieron lo que sintió Pedro cuando caminó sobre el agua. Y hoy yo quiero hablarle a alguien en esta iglesia. Es tiempo de salir de la barca. La barca es tu entorno de confort, lo que te garantiza seguridad, lo que te dice sigue ganando los $400 a la semana, estás bien, no te arriesgues a emprender tu negocio porque puede fracasar. La barca es la que te dice no te lances al ministerio porque ¿cómo va a comer? Pero hoy yo vengo a hablarle a alguien y a decirle: tú tienes una decisión que tomar. O te quedas en la barca o sale de la barca. Vas a fracasar fuera de la barca, te vas a hundir fuera de la barca, pero también vas a triunfar, también te va a levantar, también va a crecer, también va a experimentar el poder de Dios. Oh, se me está yendo el tiempo. Sigo paro. Yo le llamo a los 11 los fracasados que no salieron de la barca. El fracaso de no salir de la barca. Muchos ven a Pedro como un fracasado al hundirse, pero el peor fracaso no es hundirse en las olas del mal. El peor fracaso es nunca salir de la barca. Creo que Pedro fue el único que fracasó. Los 11 fracasaron, pero sin experiencia del poder de Dios. Ellos fracasaron en silencio, fracasaron en privado. Su fracaso pasó inadvertido, no observado, no criticado. Porque hay fracasos que la gente no ve, que la gente no critica, pero que te está hundiendo a ti mismo. Solo Pedro conoció el fracaso, la vergüenza de fracasar en público. Pero este fracaso en público llevó a Pedro a conocer dos cosas que los fracasados en la barca no conocieron. Primero, solo Pedro conoció la gloria de caminar sobre el agua. Alguien diga aleluya. Y número 2, solo supo lo que significa hacer algo que no era capaz de lograr por sí mismo. Caminó lo que se supone que jamás tenía que caminar. Hizo algo que nadie había hecho. Gracias por su entusiasmo. Le voy a bajar para terminar. Los fracasados de la barca fracasaron en silencio. Nadie lo criticó, nadie lo critica a ellos. Pero eso no significa que ellos no sintieron el fracaso. Y tal vez el interés, wow, si yo me hubiese lanzado como Pedro, hubiese sentido la gloria de caminar sobre el agua. Sigo paro. Pedro lo logró. Sintió la euforia de que Dios le diera el poder para realmente hacer algo sobrenatural. Una vez que caminas sobre el agua, nunca lo olvidas. Una vez que caminas sobre el agua, nunca lo vas a olvidar. No lo olvida por el resto de tu vida. Y yo creo que Pedro mantuvo ese momento en él hasta la tumba. Y cuando se enfrentó a enfermos difíciles, cuando se enfrentó a aquella mujer muerta, la experiencia de que sus pies flotaron, le dijeron: si Él te hizo caminar sobre el agua, si Él hizo algo imposible contigo, dile a la mujer que resucite, porque también va a resucitar. El problema por el cual no crecemos es porque estamos temiendo al fracaso.
no tomamos acciones, no damos un paso hacia el frente, porque estamos pensando en el fracaso. No estamos pensando en que Dios nos va a ayudar en el fracaso. Y por eso hay miles de cristianos estancados que nunca van a saber lo que es caminar sobre el agua, porque no están dispuestos a sacar el pie. Cristianos, predicadores que se durmieron, que se estancaron, porque dicen: ¿y si no funciona? Bueno, si no funciona, hay un Dios que está mirando que tú crees que puede funcionar. Yo quiero hablarle a alguien que hay que salir de la barca para ver la gloria de Dios, que hay que quitar la piedra para que Lázaro resucite. Solo los que estén dispuestos a salir de la barca, solo ellos pueden experimentar dos cosas: el fracaso y la victoria. Lo que nosotros llamamos fracaso, Dios puede utilizarlo como la escuela para enseñarnos a no fracasar. Lo voy a repetir: muchos de los fracasos que has tenido ha sido la escuela de Dios para enseñarte a no fracasar, porque hay propósito en el fracaso. Dios utiliza ese fracaso para enseñarnos verdades y principios que nos ayudarán a vivir una vida de avance y de bendición. Las oportunidades del fracaso. Dile a alguien: hay oportunidad en el fracaso. No todo está perdido. Dios va a dar oportunidades en medio de tu fracaso. Dios va a extender sus manos en medio de tu fracaso. No porque estás fracasado, sino porque te atreviste a creerle a Dios. Y como tiene la osadía de salir de la barca, Dios dice: aunque fracase, yo tengo que estar cerca. Porque aunque fracasó, tiene más fe que los 11 que están en la barca. La fe que sobresaltó ese día no fue la de Jesús, fue la de Pedro. Los 11 lo adoraron, los 12 lo adoraron, pero solo uno sintió la sensación de que se siente flotar sobre el agua. El Espíritu Santo te trajo aquí en esta mañana porque has estado luchando si lo hace o no lo hace. Y el temor al fracaso te ha dejado estancado. Sigue siendo la misma y el mismo de todos los años. Pero hoy el Espíritu Santo ha puesto una palabra de fuego en tu corazón, donde Dios te dice: saca el pie, pon la voluntad que yo pongo el poder, pon la fe que yo pongo el poder. Oh, alguien diga aleluya. Los que caminan sobre el agua en el fracaso, los que caminan sobre el agua ven el fracaso como una oportunidad para crecer. Gracias por su entusiasmo. Dile a alguien: los que caminan sobre las aguas ven el fracaso como una oportunidad para crecer. Tan pronto como Pedro clamó por ayuda, Jesús se presentó. Jesús no ayudó a nadie esa noche, solo a Pedro, porque era el que se estaba ahogando, porque fue el que le comenzó a creer. Esa noche solo dos caminaron en el agua: Jesús y el hombre de fe. Eso marcará la diferencia en tu familia. Tu fe, tu fe, tu fe en Dios. Jesús se presentó y sacó a Pedro del agua, pero también lo ayudó a crecer,
al precisar el problema: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces Dios nos ayuda en nuestros problemas, precisándonos la causa del problema. Es la forma en la que Dios comienza a ayudarte, señalándote la causa para luego darte la solución. Cuando un doctor te atiende, si él no te hace análisis, no te puede dar la solución. Él hace análisis para buscar la causa y para luego buscar la medicina que aplica para sanar esa enfermedad. Es bueno entender la causa del problema antes de tener solución al problema. Sigo, paro. Jesús le dijo: el problema a Pedro fue la falta de fe. Y le dice: no vuelva a hacer lo que hiciste y no volverá a hundirte. Y ahora Pedro entendía su dependencia de la fe mucho más profundo de lo que lo había comprendido. Si nunca hubiera salido de la barca, nunca hubiera crecido. Fue su disposición a arriesgarse a fracasar lo que lo llevó a crecer. Él recibió una dosis de fe que los otros nunca recibieron. No es lo mismo cuando te enseñan la fe a cuando tienes que creer por fe. Los 11 oyeron la enseñanza, pero solo uno la absorbió real. Si él no sale de la barca, nunca hubiese tenido el entrenamiento que lo llevó a ser uno de los pastores más exitosos del mundo. A veces salir de la barca, el arriesgarse en el camino para crecer, a veces el fracaso no es lo que nos molesta. Lo que molesta a muchos de ustedes es que sepan que fracasaron. Ese es el problema. Ellos fracasaron en silencio, nadie lo criticó. Pedro fracasó en público, todos lo vieron, pero le llevaba una ventaja a los otros fracasados. Él caminó en el agua, ellos no. Lo que mucha gente lo atemoriza, lo paraliza y lo detiene, no es solo el fracaso, es que sepan que fracasaron. Pero a veces no entendemos. El fracaso es parte indispensable, irreemplazable del aprendizaje y el crecimiento. Si tienes miedo a fracasar, no le diga a Dios que te ayude a crecer. No temas, porque en cada fracaso que cometas, si mantienes tu fe en Dios, Él te enseñará a cómo no volver a cometerlo. El fracaso no te forma, lo que te moldea es la forma en la que responde al fracaso. Cuenta la historia de un hombre, ya voy a terminar, que intentó varias veces sin éxito escalar el monte Everest, hasta que un día lo logró. ¿Y sabe qué se dice? Que en uno de esos intentos donde él fracasó, un día permaneció parado al monte, sacudiendo el puño hacia la montaña. Lo intentó varias veces y fracasó, y en una de las que fracasó, se paró y miró el monte Everest y lo apuntó con el puño y le dijo: yo te venceré. Y dijo desafiante: porque tú, monte, no puedes crecer más de lo que ya tú eres, pero yo todavía estoy creciendo.
Y ese es el tipo de pensamiento que la Biblia va a forjar en tu corazón. Hay cosas que no la pudiste vencer en tus primeros 30 años. Pero quiero decirte que ese hábito no creció. Pero cada vez que lo intentaste y fracasaste, tú supiste la forma en la que no la tenía que hacer. No te diste cuenta, pero tú sigues creciendo. La montaña no va a crecer más. El diablo no va a ser más sabio. Tú sigues creciendo en conocimiento. Satanás no va a crecer más de lo que llegó, pero tú estás siendo formado a la altura de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te digo que tú vas a crecer más que la misma montaña. Y que cada fracaso que has tenido en tu vida crea la experiencia, aleluya, de cómo no volver a hacerlo. Alguien tiene que alabar a Dios. Ya está documentado en tu corazón cómo no volver a fracasar. No entendí. Fracasaste tanto que ya está documentado en tu chip, que si pone el pie aquí te va a caer, entonces lo pone por aquí, te caíste, lo va a poner en todos los lados, pero no va a volver a repetir. Porque a pesar de fracasar, ya tiene la experiencia de no volver a hacer lo mismo que ha hecho. Hay cambio para esta casa, hay cambio para tu casa, hay cambio para tu familia. Jesucristo te va a hacer triunfar. Sigo paro. Monte Everest, yo te venceré. Qué difícil escalar ese monte. Pocos humanos lo han hecho. Tú eres lo más alto que hay, pero yo sé que no vas a crecer más, pero yo voy a crecer. Cada vez que este hombre intentaba, fracasaba. Y cada vez que fracasaba, aprendía. Y cada vez que aprendió, creció. E intentó de nuevo hasta que un día no fracasó. Un día no vas a fracasar. Dile a alguien: un día no voy a fracasar, porque yo estoy creciendo. Vamos, dilo: yo estoy creciendo. Cuando yo jugaba béisbol, que era lo que más hacía, en los primeros años no servía para eso. No era elegible para nada de eso. Los muchachos, los compañeros míos se reían. Ay, ese se va a ponchar. Yo era un maleta. Era imposible. Me tiraban una bola, un coco así, o una bola grande, y yo no le daba. Pero en cada swing aprendía cómo no hacer el swing. Así que mientras ellos se confiaban, yo aprendía. Mientras ellos se burlaban, yo sabía cómo no volverlo a hacer. Y mientras ellos dormían, yo practicaba. Mientras ellos miraban televisión, yo me esforzaba. Hasta que un día ninguno me podía superar. Bateaba a la derecha, bateaba a la izquierda, y decían: ¿qué pasa con este hombre? Porque aprendí a no volver a hacer el swing como lo hice la última vez que fallé. Tienes que aprender de tu fracaso. Cada fracaso que tuviste en tu vida, aprende de él, levántate y crece, porque tú vas a escalar las montañas más altas que haya. Tú vas a conquistar. La Biblia dice que tú conquistarás reino. La vida se trata de aprender para mejorar. ¿Sabe cuándo te estanca? Cuando repites la misma técnica que no te ha funcionado. Cuando eres terco en hacer lo que no funciona. Es aceptable que lo intente y fracase, pero es inaceptable que vuelva a intentar hacer lo que hiciste, que sabe que no funciona. Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. No podemos ser leíbles. Tenemos que ser personas que sorprendan.
Por eso 7 horas no es leíble ya. No se sabe si va a haber coro, si va a haber banda, si no va a haber profeta. No se sabe si van a haber patriarca espiritual. No se sabe qué. Lo que se sabe es que Dios va a estar ahí. No creo que esté bien que la gente lea mi mensaje antes de yo predicarlo. Si la gente sabe lo que yo voy a hablar, es porque yo no estoy obteniendo revelación. Debe de haber algo nuevo y algo fresco. Dile a alguien: un día no voy a fracasar. Míralo y dile: ¿cuántas veces fracasaste? No me diga. Dile: bienvenido al club de Pedro. Pero un día no va a fracasar. Un día no te va a deprimir. Un día no vas a llorar por esa prueba. Un día el diablo no volverá a agüitarte. Un día la pornografía no volverá a conquistarte. Un día te vas a levantar. Un día vas a conquistar ese monte. Alaba lo que está aquí. Alguien diga: un día no voy a fracasar, porque Dios me va a ayudar. Los que caminan sobre el agua aprenden a esperar en el Señor. Los discípulos tuvieron que esperar en la tormenta hasta la 4ª vigilia de la noche. Escúcheme esto, ya voy a terminar. Antes que Jesús se le aparecieran, se tuvieron que quedar ahí remando, pero sin avanzar, esperando a ver qué iba a pasar. ¿Sigo paro? Es fácil esperar en Dios cuando no hay tormenta, cuando todo está bien. Pero qué difícil es esperar en Dios en medio de una tormenta. Es donde tu fe es desafiada. Es donde tu paciencia tiene que revelarse. Es donde demuestras si confías o no confías en Dios. Qué difícil es esperar cuando Dios no te está hablando, cuando no hay un profeta. Qué difícil fue para mí aquella vez con 16, 17 años, que mi pastora en un enojo, no sé qué, Dios mismo tal vez lo permitió, me dijo que no volviera a la iglesia. Fíjate que uno no, pero no vuelva. Y yo fui a la iglesia y me escondí detrás del muro, porque quería estar cerca de la iglesia, pero no podía entrar. Pero yo disfrutaba mi culto atrás de la iglesia, escondido, escuchando el culto, aunque no podía entrar. Los caminos de la grandeza son caminos de proceso y de dolor, de aprendizajes. Y en ese culto oír a mi pastora decir: díganle a Juan Carlos que no vuelva. Fue decepcionante. Tenía toda la justificación para descarriarme, pero estaba atado a Jesús. Y lo intenté, pero no pude. Y no escuché un profeta que me llegara a esa edad y me dijera: no temas, tú vas a caminar el mundo, vas a tener una de las iglesias de más influencia en el habla hispana. Tu nombre lo va a conocer mucha gente. A ti te va a sobrar lo que te hace falta. No apareció nadie, y ni siquiera el Espíritu Santo me dijo algo. Es ahí donde Él dice: tengo que darle una respuesta, y mi respuesta es el silencio, porque lo que estoy creando en Él es fe. Cuando no hay de quien agarrarse, cuando no hay quien te apoya, cuando todo es contrario, cuando te llega la carta de inmigración y tú dices Dios, y Dios no dice nada. Estos discípulos esperaron en una tormenta. Vamos a devolvernos. No, Él dijo que avancemos. Pero ¿dónde está Él? No sé, pero hay que seguir.
Pero ¿dónde está Dios? No lo siento, pero hay que seguir remando. Nos vamos a ahogar, no importa, hay que esperar. Él dijo: adelántense, porque Él tiene que venir en cualquier momento. Yo no sé en qué temporada te encuentras, pero ten fe y espera en Dios, y Él hará maravilla a tu favor. No es fácil esperar. Es fácil esperar en la playa de Miami. No, la de Miami no es tan buena. La de República Dominicana o la de Cancún, México, es así. Las otras son agua salada. Bueno, todas son saladas. Allí esperando. En ti esperaré, Señor. Tráeme una piña colada sin alcohol. En ti aquí, Señor, en este sol. Yo espero en ti comiendo langosta. Es fácil esperar en Dios cuando toda la gente está llena. Es fácil esperar en Dios cuando todos te aplauden. Pero qué difícil fue para José esperar en Dios encadenado, esperar en Dios encarcelado. Alaba lo que está aquí. Por eso ellos se sobrepusieron por encima de su situación, porque su fe era más grande que su propio proceso. Y cuando tu fe es más grande que tu proceso va a desaparecer o producirá gloria. Es difícil esperar en Dios con una enfermedad, con un diagnóstico médico contrario, o con unas palabras que dijo el juez, con un edicto contrario, teniendo la fiscalía contraria, teniendo al diablo y al mundo contrario. Y tú dices: en Él esperaré. Por eso Job sobrepasa, porque Job pierde todo y dice: aunque me matare, en Él esperaré. Porque yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios no me dejó solo. Yo sé que sus ojos están sobre mí. Y si Él no ha intervenido es porque Él me está enseñando algo que todavía yo no he podido ver. Alguien diga aleluya. Decile a Agar: el hijo que tiene en el vientre será grande, Dios estará con él, Ismael. Y luego Agar ve al hijo muriéndose de sed en el desierto y apartarse para no ver cuando muera. Ve. La misma palabra te prueba. La palabra probó a José. Pero espera, porque los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Espera. Se está moviendo la barca. Te desespera. Quiere devolverte a tu país. Espera, porque de algún lugar vendrá socorro. Espera. El que camina sobre el agua va a aparecer. Termino. ¿No te has preguntado alguna vez por qué Jesús nunca hizo que el viento cesara antes que Pedro saliera de la barca? ¿Por qué Él espera a que Pedro camine, se hunde y esté en la barca para que el viento se calme? Aquí era una enseñanza de Él al primer pastor. ¿No te has preguntado por qué Jesús caminando digo: viento, calla? Lo había hecho. Y ellos saben que Él lo hacía. Pero Él ni siquiera se enfoca en la tormenta, ni en el viento, ni en la ola, ni en la tempestad. Él permite que la tempestad continúe estando Él ahí.
Porque Él está entrenando a alguien. Tormentas que permite Dios, que el diablo levanta, Dios la va a utilizar para entrenarte, para un desafío mayor, para una gloria mayor. Creo que Él no reprendió la tormenta antes que Pedro saliera de la barca, porque los discípulos, como nosotros, a veces necesitamos aprender cosas. Debemos aprender a esperar en el Señor para recibir el poder de caminar sobre el agua. Debemos de esperar en el Señor para que la tormenta desaparezca. Debemos de esperar en Dios para recibir instrucción de Dios en nuestras vidas. Espera en el Señor. Es la parte más difícil de confiar. Esperar en Dios no es matar el tiempo. Es situarse en sí mismo con vulnerabilidad absoluta en sus manos. Cuando te sientes vulnerable, no puedo hacer nada para defenderme, porque no puedo, pero voy a esperar en Dios. Es perder fe en tu capacidad para ponerla en Dios. Esperar en Dios es reconocer que tú no puedes, pero que Él sí puede. Habrán tormentas en tu vida, no te lo puedo esconder, difíciles, van a sacudir tu corazón, van a estremecer tu vida, pero de la misma forma en que habrán tormenta, habrá un Dios que te ayudará a sobrepasarla. Y aunque el agua esté entrando en la barca, ese matrimonio no se va a hundir y ese ministerio no se va a ahogar. Dios tiene la fuerza para ayudarnos. Salir de la barca es creerle a Dios. Se hundió, bebió tal vez un poquito de agua, pero era el único lugar donde él aprendió que es fe. La enseñanza de Pedro ese día no fue el fracaso, fue cómo no volver a fracasar. Pedro, si yo lo llamara hoy y tuviera el poder de venir aquí, te hablara con una certeza sobre la fe, que no importa cuán difícil sea tu historia para él, él va a creer que Dios la puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque él fracasó y fue levantado de su fracaso, pero aprendió que lo único que lo hace fracasar no es la tormenta, no es el diablo, es si deja de confiar. Satanás está haciendo todo para que tú dejes de confiar en Dios, porque él sabe que donde no hay fe no hay intervención divina. ¿Cuántos de ustedes han fracasado? Benditos sean por sus fracasos, porque hoy aprendieron algo. No tengan miedo. El Señor es contigo. Qué tremendo. Pedro con los discípulos, a los apóstoles, tienen miedo porque ven una persona caminar sobre el agua, pero no tienen miedo
el caminar sobre el agua. Pero ¿qué produjo en Pedro esa fe, esa confianza, esa certeza? Escuchar a Jesús. Esto es fácil para mí y no es fácil. Cuando yo voy a campañas, a cualquier estadio, no importa cuál sea el estadio, no importa el país, si creen o no creen, si son duros o no son duros. Hay leyes y principios que funcionan donde sea cuando son aplicados. No importa. Los milagros lo hace el poder de Dios. Pero el poder de Dios no viene sin la fe. Pero la fe no viene sin la palabra. Y la palabra no viene si alguien no la predica. Ese día Pedro aprendió que solo si duda se desconecta del poder de Dios. Llévate esto en el corazón. Jesús, pudiendo reprender la tormenta antes que Pedro saliera de la barca, no lo hizo. Y eso te indica que él estaba entrenando a alguien que en el futuro quería que hiciera maravilla. Dios me dijo esto en el avión: yo no te escogí por lo que hiciste, yo te escogí por lo que voy a hacer. Dios no te escogió por lo que tú hiciste, bueno o malo. Dios te escogió por lo que Él va a hacer. La gloria es de Dios y no es de los hombres. Levanta tus manos al cielo. Reconoce las veces que te hundiste. Reconoce las veces que la circunstancia te hizo dudar de Dios. Y ahora corrige ese problema, pidiéndole a Dios fe y fuerza. Tanto tú como Dios saben a dónde flaqueó tu fe. Pero hoy el Espíritu Santo está hablándote. Reconoce la persona que utilizó el enemigo para que tú desconfiaras de Dios. Te trató tan mal, te golpeó, te maltrató, te ultrajó, te humilló tanto, que ahora estás dudando si Dios tiene planes contigo. Dijeron tantas veces que tú no vales nada, que ahora está luchando para creer lo que Dios dice que tú vales. Señala el origen del problema. Jesús, antes de subir a Pedro en la barca, le corrigió el problema. Tú no puedes pasar a una etapa de victoria si no corrige la causa de la derrota. Jesús le dijo: antes que vuelvas a caminar, y antes que entremos a la barca, y antes que yo reprenda el viento, quiero que aprenda que el problema fue la duda. Corregido esto, camina otra vez. Así que hoy vete al origen. Alguien no creyó en tu mensaje y esto te decepcionó y por ahora estás estancada. Alguien dudó de lo que tú dijiste que Dios te dijo y esto ha provocado duda en ti hacia lo que Dios tú sabes que te dijo. Así que hoy simplemente háblale al Espíritu Santo que Él está aquí y dile: ayúdame a identificar el origen del problema por el cual me estanqué. ¿Cuál fue? ¿Por qué caí, Señor? Tu problema fue el orgullo. Pedro, la duda te hundió. Dios no hunde a la gente. Dios está de tu parte. Él quiere que te vaya bien. Él quiere que tú crezcas, que tú seas feliz, que tú tengas el gozo del Señor. Jesús no hundió a Pedro. Lo hundió la duda que Él permitió que entrara en su corazón. El cambio que tú quieres solo va a tomar lugar cuando descubra lo que te llevó ahí.
Porque si no, vas a cambiar y va a volver al mismo error. Pedro nunca volvió a dudar del poder de Dios. Por eso se le fue muy fácil hablarle a una muerta para que resucite. Le fue muy fácil decirle al paralítico de la Hermosa: yo no tengo plata, no tengo oro, pero tengo experiencia en un nombre. El que me hizo caminar en el agua, al que yo lo vi levantar muertos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El fracaso que has tenido no es tu final. Levántate, porque Dios tiene cosas enormes, maravillosas y grandes contigo. Vamos, comienzas a orar allí. Señora, ahí tóquela. Acércate aquí. Comienza a orar por unos minutos. Cierre sus ojos y ore al Señor. Allí ore para que el Espíritu Santo le ayude a identificar la causa por la cual te ha estado hundiendo. Que te ayude a identificar las causas por las cuales te estancaste, por la cual dejaste de crecer. Hay hábitos espirituales buenos y hay hábitos espirituales malos. El Espíritu Santo hoy te ha traído esta palabra porque si hay alguien interesado en tu éxito, es Él. Él quiere que tú crezcas. Él quiere que tú avances. Él quiere que tú te muevas en